Profecía Bíblica 2015. Lo que enseña la Biblia acerca de los últimos tiempos, para que su pueblo preparado le ame más y le sirva mejor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Mateo 24, 29 al 33. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24, 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Vivimos tiempos de cambios sorprendentes y sorpresivos. No terminamos de asimilar la ola de calor que azotó el mundo este año, y ya los titulares de los periódicos nos sorprenden con noticias acerca de tormentas, huracanes, inundaciones y catastróficos deslaves. Apenas estamos comenzando a entender esta enfermedad cuando ya aparece otra nueva. Ante este vertiginoso mundo, no podemos más que preguntarnos: ¿qué pasará mañana? Y esa angustiosa pregunta nos enfrenta a otra igual de importante. ¿Quién tiene la última palabra para responder a nuestra pregunta de qué pasará mañana? Si algo seduce la mente y el corazón de muchos hoy día, es esa hambre y angustiosa necesidad de anticipar el futuro, de saber hoy lo que pasará mañana. Esa hambre del alma humana ha permitido que proliferen los libros, los estudios, los documentales, los astrólogos, los brujos, los iluminados y cualquier otra clase de personas y movimientos religiosos que pretenden tener todos los datos, toda la sabiduría o toda la iluminación de espíritus para explicarnos lo que le espera a este mundo y a la humanidad en el tiempo futuro. Y tristemente, muchos son los que han puesto sus ojos y su fe en este tipo de predicciones. Hace más de 2000 años, Dios mismo se encargó de profetizarnos que los últimos tiempos serían tiempos de confusión y engaño. Es más, su palabra nos advierte que el mismo demonio se aprovechará de esa inquietud humana acerca del futuro para engañar y apartar a la gente de la única verdad que se encuentra solo en su palabra. Así leemos en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero al estudiar las profecías bíblicas y confrontarlas con cualquier otro tipo o fuente que pretenda saber el futuro, encontramos esta diferencia. Solo la Biblia tiene el récord de que sus profecías se han cumplido al 100%. Amén.
e incluyendo hasta los más mínimos detalles. A pesar que esas profecías fueron dadas con miles de años de anticipación y con detalles tan pequeños que al ver su cumplimiento no podemos más que reconocer la sabiduría y autoridad de Dios que está detrás de su santa palabra. Hemos escuchado muchas profecías fuera de la Biblia y aunque algunos aleguen que en algún porcentaje han acertado, esto se debe a que sus predicciones son tan generales que al estirarlas un poquito se les puede hacer decir lo que querramos. Solo las profecías bíblicas pueden ser comprobadas científica, geográfica e históricamente. Y antes de estudiar un ejemplo para respaldar esta verdad, queremos decirte que solo Dios conoce verdaderamente el futuro y te ama de tal manera que te ha declarado en la Biblia todo aquello que es necesario saber acerca del futuro para tu bendición y tu propio bienestar. Ningún libro como la Biblia. La Biblia es el libro más traducido y más amado que hay. Pero también es el más atacado, el más controvertido. Es el libro del que más se burlan en canciones, en películas, en chistes, en pláticas y en cualquier cosa. Pero la pregunta sería, ¿por qué lo atacan tanto? Porque ese libro es único. Porque solo este libro tiene verdades absolutas acerca de Dios y su relación con el hombre. Verdades que te cambian la vida. El poder de Dios corre a través de su palabra. La Biblia es un libro que tiene la autoridad de Dios y su sustento histórico y geográfico es firme. La verdad es su sello. Lo que dice la Biblia está respaldado por Dios. Así es. La veracidad profética de la Biblia es del 100% en su cumplimiento. Esto incluye hasta el más mínimo de los detalles, aunque hayan sido dichas con muchos, pero muchos siglos de anticipación. Es decir, si Dios lo dijo, se va a cumplir hasta el más mínimo detalle. Los cientos de profecías que ya se cumplieron lo confirman. Por ejemplo, en su cruz se cumplieron 33 profecías que fueron dadas 700 años de que crucificaran a Cristo. Y todas se cumplieron hasta en sus más mínimos detalles. Los esfuerzos humanos por predecir el futuro se caracterizan por ser imprecisos y errados. Sus palabras favoritas son, puede ser, es probable, quizás, tal vez, posiblemente. Y hablan generalidades sin atreverse a señalar detalles precisos como lo hace la Biblia. De esa manera pueden jalar la predicción para que diga lo que les conviene y hacerla decir lo que ellos quieran. Así es. Anunciar el futuro de manera perfecta entonces es un sello de Dios. Así lo dice Isaías 44, versos 6 al 8. El Dios Todopoderoso, Rey y Salvador de Israel, continuó diciendo, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Y si acaso lo hay, que se presente y lo diga. Que anuncie el futuro y diga lo que va a suceder. Ánimo, no tengan miedo. Desde hace mucho tiempo les he anunciado estas cosas y ustedes son mis testigos. No hay otro Dios fuera de mí. No hay otro Dios que los proteja. Y si lo hay, yo no lo conozco. Isaías 47, 10 al 13 dice, tú te sentías segura en tu maldad. Y pensaste, nadie me ve. Tu sabiduría y tus conocimientos te engañaron. Pensaste en tu interior, yo y nadie más que yo. Pero va a venir la desgracia sobre ti y no podrás impedirlo con tu magia. Caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar. Una calamidad que no esperabas vendrá de repente sobre ti. Sigue con tus hechicerías y con las muchas brujerías que has practicado desde tu juventud. A ver si te sirven de algo. A ver si logras que la gente te tenga miedo. Has tenido consejeros en abundancia hasta cansarte. Pues que se presenten tus astrólogos, los que adivinan mirando las estrellas, los que te anuncian el futuro mes por mes y que traten de salvarte. Pablo, Dios mismo menciona en estos versículos que han leído algunos que quieren hacerle la competencia a Dios
intentando predecir el futuro. Que quieren porque no pueden. Por ejemplo, en el versículo 10 dice tu sabiduría y tus conocimientos. Tantos documentales, ¿verdad? Sí. En el versículo 11, tu magia. En el versículo 12 habla de tu hechicería, tu brujería. En el versículo 13 habla de consejeros en abundancia. Y en el 14 de astrólogos, adivinos. Y mira qué interesante, dice, los que anuncian el futuro por mes. ¿Cómo se le llama a ellos? Horóscopo. ¡Horóscopo! Ya sea un horóscopo secular o mundano, o los que se conocen como pseudoevangélicos. Porque torciendo la escritura, quieren también darte predicciones. tus predicciones para el mes. La Biblia profetiza la manera en la que este mundo terminará y cómo Dios cumplirá todas sus advertencias para los que lo rechazan. Y todas sus promesas para los que reciben su amor y su perdón, que es por medio de Cristo. Ya la Biblia lo tiene profetizado y va a suceder. Lo crean o no lo crean, lo quieran o no lo quieran. Veamos ahora un ejemplo de la perfección y autoridad de la palabra para profetizarnos acerca de los últimos tiempos de esta tierra. Hagámoslo estudiando una de sus profecías acerca de los últimos tiempos y que se ha cumplido, no hace cientos de años, sino justo delante de nuestros ojos, a pesar de que esta profecía fue dada 2500 años atrás. El cumplimiento de esta profecía inicia en el año de 1948 y sigue cumpliéndose hasta nuestros días. Esta profecía la encontramos en Amós capítulo 9, versículos 14 y 15 y dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Antes de estudiar propiamente el cumplimiento de esta profecía, creemos que es necesario hacer la siguiente aclaración. La nación de Israel es el escenario central de los acontecimientos finales de los últimos tiempos. El 85% de las profecías que faltan por cumplir se cumplirán en el territorio de Israel. No hay periódico del mundo, ni día del año, que no hablen de Israel, ya sea para apoyarlo o para maldecirlo. Dios no escogió a Israel por ser el mejor pueblo del mundo. Todo lo contrario, Dios lo escogió porque era un pueblo insignificante. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7 lo dice así. Ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Dios no aprueba todo lo que hace o pasa en Israel. Es más, Dios envió juicio sobre ellos por rechazar a Jesucristo. Por eso mismo, hoy están endurecidos. Es decir, Israel como nación está muy lejos de Dios, siguiendo sus propios caminos y su maldad. Así lo comprobamos en Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué le ha acontecido? Dice la Biblia. Endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. A pesar de que la Biblia dice que hoy Israel está bajo endurecimiento de Dios, sin embargo, es necesario aclarar que hay muchos israelitas que ya han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero como nación están bajo endurecimiento, dice la palabra. Con todo eso, Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios escoge a Abraham y a su descendencia para fundar su pueblo. Dios establece a Israel mucho antes de cualquier otro imperio del mundo. Israel en los tiempos bíblicos era la única nación monoteísta. Era la única nación que creía y adoraba al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios que nosotros adoramos.
Todas las naciones vecinas eran politeístas. Muchas de sus prácticas religiosas eran grotescas, violentas, inmorales y contrarias a la palabra de nuestro Dios. Estas naciones idólatras lograron transmitir su religión a otros pueblos e intentaron cambiar la fe de Israel, pero no lo lograron. Es decir, el diablo, el enemigo, intentó quitarle esa fe a Israel, y por eso todas estas naciones eran enemigos de ellos. Dios también escoge a Israel para que de su linaje nazca Jesús. Por todos esos privilegios, porque es el pueblo escogido, porque va a revelar su palabra, porque es el pueblo al que Él se reveló como el único Dios, el único pueblo que lo adoraba a Él. Por eso todos estos pueblos enemigos de Él, porque están empujados por Satanás, que quiere que no se conozca al único Dios verdadero. A pesar de esto, es importante aclarar que todas las cosas que hace Israel no quiere decir que sean conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Estudiemos ahora esta profecía que comienza a cumplirse en 1948 y continúa cumpliéndose hoy frente a nuestros ojos, a pesar de que fue dada 2500 años atrás. Amós 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Pablo, esta profecía contiene tres elementos, tres cosas promete Dios que van a suceder con Israel. Primero, los va a regresar a su pueblo. Segundo, van a plantar árboles. Y lo tercero, el día que Él los regrese, nadie los va a arrancar de su tierra. Estudiemos ahora cómo estas tres cosas se han cumplido en perfección. Cada una de ellas. Y frente a nuestros ojos. Después de 2000 años de haber sido expulsados de su tierra y dispersados por todo el mundo entero, Israel regresará un día a su pueblo, dice el versículo 14 de esta profecía. Traeré del cautiverio a mi pueblo. A mi pueblo. Ningún pueblo de la tierra ha sido atacado, vencido, cautivado, esparcido y masacrado como el pueblo judío. En el año 586 a.C., Babilonia, el primer imperio del mundo, invadió y destruyó completamente a Jerusalén y a su templo. Y toda su gente fue llevada cautiva a otra nación a más de 1300 kilómetros de distancia. 70 años después, Dios le permitió a un grupo de ellos regresar para reconstruir la ciudad y su templo. Pero en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Vespasiano destruye a fuego la ciudad y el templo. La ruina fue tan grande como Jesús la había profetizado unos 40 años antes, cuando les dijo, y de esto no quedará piedra sobre piedra. Pero en el año 135 después de Cristo, el imperio romano les da el golpe final. Según el historiador romano Dion Casio, como reacción a una nueva revuelta judía, el imperio romano ordenó terminar con los judíos. Y en ese ataque murieron cerca de 580,000 judíos. Quemaron 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas por completo. Quemaron todas las copias de su libro sagrado, les prohibieron toda clase de actividad religiosa y mataron a sus mejores hombres. Y para ofender más su identidad de nación, le cambiaron oficialmente el nombre a su país y le pusieron el nombre de uno de sus peores enemigos. Ya no se llamaría Judea, sino Siria, Palestina. Prohibieron la entrada de cualquier judío a Jerusalén y en la puerta principal de la ciudad pusieron la estatua de un cerdo, el animal más inmundo para los judíos. Los expulsaron de su territorio y los obligaron a huir a todas las naciones vecinas donde siguieron siendo maltratados. Encontramos en el libro titulado La expulsión de los judíos un problema europeo.
de Luis Suárez Fernández un resumen de algunas de las expulsiones que sufrieron los judíos, incluyendo hasta la Edad Media. 1182 expulsados de Francia. 1290 expulsados de Inglaterra. 1306, 1321, 1322 y 1394 expulsados de Francia. 1421 expulsados de Austria. 1488 expulsados de Parma. 1490 expulsados de Milán. 1492 expulsados de España. 1495 expulsados de Lituania. 1496 expulsados de Portugal. 1510 expulsados de Brandeburgo. 1535 expulsados de Túnez. 1541 expulsados de Nápoles. 1550 expulsados de Génova. 1554 expulsados de Baviera. 1569 del Estado Vaticano. Y en cada una de esas expulsiones sufrieron muerte, vergüenza, violencia y la confiscación de sus bienes. Para la época moderna, las cosas siguieron peores. Por los años de 1940, en Rusia, José Stalin asesina a más de 7 millones de judíos. Y más tarde, en Alemania, Hitler mata a unos 6 millones más. Pablo, por más de 2000 años, este pueblo fue esparcido por todo el mundo. Perdieron su territorio, su idioma, sus pertenencias. Y la lógica decía, ese pueblo Está borrado. está borrado, está destinado a desaparecer. Pero en Amós, Dios profetizó que un día recogería de todo el mundo a su pueblo. Y en 1948 se comenzó a cumplir esa profecía, porque lo que Dios dice, Lo cumple. lo cumple. Mire lo que dice Amós 9:14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Y la profecía se cumplió en 1948, en contra de muchos enemigos, en contra de la presión política internacional. Israel volvió a ser nación y tiene la libertad de regresar a su territorio. Y ahora hay otra cuestión que hay que tomar en cuenta. Cuando Israel regresa a su territorio, el territorio de Israel era un basurero. Así es. ¿Quién iba a querer regresar? ¿Quién quiere regresar a ese basurero? Pero no solo eso, era un basurero y estaba perfectamente rodeados de solo enemigos mortales. Había otro problema también. Cuando una persona, cuando un ser humano deja su pueblo, deja su lugar de nacimiento y sus costumbres, la tendencia es ser absorbidos por la nueva cultura, porque tiene miedo a ser relegado por la gente con la que vive ahora. ¿Qué tan guatemalteco será un hijo de chapines después de unos 30 años de vivir en Estados Unidos? Se le olvida el idioma, se le olvida el atol, se le olvidan los tamales. Las tortillas. Se le olvida todo. ¿Y sabes qué? Aunque no se le olvide, él no quiere ser chapín, él quiere ser gringo. Así es. Pero a pesar de tanta oposición y tanto problema, la profecía de Dios estaba cumplida en su primera parte. Israel había regresado a su territorio y estaban comenzando a edificar de nuevo la ciudad. Así es. La profecía se estaba cumpliendo a su perfección. Israel estaba de nuevo en su territorio, como Amós lo había profetizado, con más de 2000 años de anticipación. Pero la profecía de Amós no habla solo de que el pueblo iba a regresar a su territorio. También dice en el versículo 14, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán El fruto de ellos. Y es increíble ver en la historia, comprobar en la historia cómo se cumplió ese versículo, Pablo. Dios les profetizó que su territorio devastado, árido y sin bosques sería restaurado. El libro Geografía del Oriente Medio de Mamarbachi nos dice que para 1950 en Israel no había ni un solo árbol. A su regreso, los israelitas se propusieron sembrar un árbol por cada judío asesinado por Hitler. Y así sembraron 6 millones de árboles. Según el Fondo Nacional Judío, para el año 2003, los bosques de Israel estaban formados por 70 millones de árboles para el año 2003. 1950, 0 árboles. Para el 2003, 70
millones de árboles. ¿Y cómo sucede eso en una tierra desértica y con tanto enemigo y con tanta guerra? ¿Sabes por qué? Porque Dios Lo había ya profetizado. lo había profetizado. Y lo que Dios profetiza Se cumple en perfección. hasta el más mínimo detalle. En Israel no se cortan árboles. Toda la madera que se utiliza es importada. La profecía se cumplió. Así es. Plantaron árboles, sembraron viñas y comieron de sus frutos. Pero hay un tercer elemento que incluye la profecía de Amós. Dios le asegura a su pueblo que nadie, absolutamente nadie los podrá sacar de su territorio. Y es lo que leemos en el versículo 15. Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Un 14 de mayo de 1948, exactamente a las 4 de la tarde, fue establecida la nación de Israel en base a la resolución de las Naciones Unidas. Y a las 5 de la tarde del mismo día, Pablo, ¿quiénes? Egipto, Irak, Siria, Transjordania, Líbano, Arabia Saudita, Libia y Yemen. A las 5 de la tarde, una hora después de que Israel había sido establecido como nación, 8 países con una población total de unos 30 millones de habitantes enfilaron hacia Israel con 130 piezas de artillería, 75 vehículos artillados, 135 tanques y más de 200 aviones. ¿Y sabes qué? Incluso por un momento fueron apoyados por bombarderos ingleses. ¿Y cuál era el objetivo de estas 8 naciones? Borrar del mapa a la recién nacida nación de Judea. 1 hora tenían de nacidos y se enfrentaron a 8 naciones que querían echarlos de su territorio y borrarlos del mapa. Israel contaba entonces con una población de 600,000 habitantes y un ejército improvisado de 13,000 hombres, y entre pistolas y rifles solo contaban con un poco más de 4,000 armas, es decir, un arma para cada 3 soldados, sin aviones, sin artillería, sin apoyo de ninguna otra nación. Pero después de 61 días de combate continuo, el pueblo de Israel, con 600,000 habitantes, había logrado derrotar a los ejércitos de 8 países invasores que juntos contaban con 30 millones de habitantes. La profecía de Amós 9 seguía firme. Dios dijo que nunca más serán arrancados de su tierra. Y ese día 8 naciones lo intentaron, pero no lo lograron. Contra toda lógica, contra todo pronóstico, Israel seguía en su territorio como Dios lo profetizó. Hace más de 2000 años, desde aquella guerra hasta el día de hoy, Israel vive bajo fuego enemigo. Todos los días de su existencia como nación han enfrentado guerras terribles, como la de los 6 días en 1967, cuando fueron atacados por Egipto, Jordania y Siria, países que fueron derrotados en solo 6 días. ¿Y qué podemos decir de la guerra de Yom Kippur en 1973, cuando fueron atacados por Egipto y Siria, quienes contaban con el más moderno armamento y el apoyo logístico de la poderosa Unión Soviética de ese entonces? Y en menos de 20 días habían derrotado al enemigo, y en vez de ser arrancados de su territorio, conquistaron más territorio enemigo. Lo mismo sucedió en 1978, Primera Guerra del Líbano, o en la Primera Intifada de 1987, o en la Segunda Intifada del año 2000, o en la Guerra de la Franja de Gaza del 2008 al 2009, cuando países musulmanes habían preparado 10,000 misiles para lanzarlos a las ciudades judías y echarlos de su territorio. Hasta hoy, Israel permanece rodeado de enemigos en todas sus fronteras. Enemigos que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de destruirlos. El actual presidente de los Estados Unidos le ha dado la espalda a Israel. Se ha sentado a negociar con los que quieren destruir al pueblo de Dios. Incluso nuestros 2 anteriores gobiernos aquí en Guatemala quitaron el apoyo a Israel y lo han dado a sus enemigos. Israel ha sido odiado
maldecido y atacado, y seguirá haciéndolo. Pero ningún poder militar, religioso o político ha logrado ni logrará arrancarlos de su territorio. No porque ellos sean fuertes o grandes estrategas, sino porque Dios lo ha profetizado así. Y si Dios lo dijo así, Así será. así será. Y esta no es la única profecía que respalda la palabra de Dios. Todas las profecías dadas en la palabra de Dios se han cumplido, y escuche bien, en perfección, e incluso hasta el más mínimo de los detalles. Amado, no creas las mentiras de los hombres, no caigas en los engaños de los demonios. Créele a Dios, solo Él sabe lo que nos espera en el futuro. Él dice que este mundo se está acercando a su fin, y si Dios lo dice, es cierto. Todas sus advertencias de juicio se van a cumplir hasta el más mínimo detalle. Cualquier otro libro o persona que te diga lo contrario te está mintiendo y está siendo utilizada por el diablo para apartarte de la única solución que tiene tu futuro. Hace unos 2000 años, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz y así poder ofrecer perdón para nuestros pecados. Y la única vía para escapar del infierno y recibir el más grande regalo que Dios tiene para sus hijos. Llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Pero como lo dijimos al principio, muchos quieren competir con Dios y decirte que ellos saben lo que viene en el futuro. No caigas en su error. No permitas que el diablo te enrede en doctrina de demonios. Solo la bendita palabra, Amén, y siendo interpretada como ella misma lo indica, será tu luz y tu guía para entender lo que le espera a esta tierra y a la raza humana acerca de su futuro. Pablo, hoy es la oportunidad de Dios para que decidamos dónde queremos pasar la eternidad y si queremos recibir juicio o perdón. Porque si Dios lo dijo, lo va a cumplir. lo va a cumplir. Amén. Que Dios nos bendiga.